Queridos hermanos, vamos a fijarnos en un detalle concreto del Evangelio que hoy hemos proclamado y que todos hemos escuchado. Jesús está en su tierra y sus paisanos se sorprenden ante lo que ven y escuchan de Jesús. Y Jesús, asimismo, se sorprende de sus paisanos. ¿Por qué? Porque les faltaba fe. La pregunta es, ¿cómo está mi fe? Dice el Evangelio que Jesús se sorprendió de que sus paisanos no tenían fe en Él. Qué importante es examinarnos sobre nuestra fe. Porque puede ser que yo tenga una fe deformada. Por eso voy a señalar algunos puntos sobre lo que significa una fe deformada. Primer punto, la fe a la carta es una fe deformada. ¿Qué significa eso de la fe a la carta? Que yo elijo solo unas verdades, las que me gustan, y dejo de lado aquellas verdades de fe que no me gustan. Por ejemplo, hay católicos que dicen, yo no creo en el infierno. El infierno es una verdad de fe. Hay católicos que dicen, yo no creo en el purgatorio. El purgatorio es una verdad de fe. Queridos hermanos, se acepta todo el conjunto de verdades. No tengamos una fe a la carta. Hay que aceptar todas las verdades y también todas las exigencias morales. Segundo punto, la fe convenida es una deformación de la fe. La fe convenida consiste en que yo conecto con Dios cuando tengo un problema. Dejo de tener ese problema y desconecto de Dios. Y si Dios no me ha hecho el milagro, me enojo con Dios. Eso se llama, queridos hermanos, tener una fe convenida. La fe implica estar con el Señor en las buenas y en las malas, cuando todo sale bien y cuando todo sale mal. Hay que estar siempre con el Señor. Hay que estar siempre enraizados en Cristo, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Aunque se te venga el mundo encima, sigue creyendo en Jesús. Tercer punto, la fe supersticiosa. Queridos hermanos, ¿cuántas veces pensamos que las cosas tienen que ser automáticas? Buscamos soluciones mágicas cuando acudimos a Dios. Como si Dios fuese una máquina donde yo aprieto un botón y me da el producto. Y la fe supersticiosa tiene que ver con los objetos sagrados. Pensamos que los objetos sagrados son Dios. Un ejemplo concreto, el agua bendita. El agua bendita tiene su valor, es un sacramental. Pero hay personas que piensan que si reciben agua bendita ya no les va a pasar nada. Queridos hermanos, cuando tú recibes agua bendita, eso te tiene que recordar que eres un bautizado. Recibir agua bendita no significa que no te va a pasar nada, significa que debes recordar que eres un bautizado y tienes que vivir como un verdadero hijo de Dios. No estés desesperado por el agua bendita. ¿Qué es más importante, confesarse o recibir el agua bendita? Más importante es que te confieses. El agua bendita no borra los pecados mortales. ¿Cuántas veces atribuimos al agua bendita poderes sobrenaturales? Y lo que digo del agua bendita lo digo en las medallas, las estampas. No caigamos en una fe supersticiosa.
Queridos hermanos, la fe está centrada en Dios. Los objetos sagrados nos ayudan a rezar, pero no son Dios. El agua bendita no es Dios. Tiene su valor, repito, pero no es Dios. Y ya para terminar, un cuarto punto, la fe cobarde. ¿En qué consiste la fe cobarde? Es una deformación de la fe. La fe cobarde consiste en que yo no defiendo mi fe ante los demás, me quedo callado. Y me quedo callado por el qué dirán. O solamente hablo lo políticamente correcto, cuando tengo que hablar lo evangélicamente correcto. Todos podemos tener esa fe cobarde. También los sacerdotes. Por ejemplo, cuando hablamos los sacerdotes a los matrimonios, hay que hablarles con claridad de lo que significa la moral conyugal y decirles que los anticonceptivos están mal. Hay que decirlo, no hay que ser cobardes. Ahora, por ejemplo, se ha vuelto políticamente correcto no decir nada sobre la policía. Un momentito, nadie tiene derecho de pegarle a un policía. Así como la policía no tiene derecho de reprimir desproporcionalmente a los manifestantes, tampoco nadie tiene derecho a pegarle a un policía. Queridos hermanos, dejemos de lado la cobardía. Hay que decir la verdad. La fe cobarde hace mucho daño a la Iglesia. Vamos a pedirle hoy a la Virgen que nos ayude a tener una verdadera fe. Que la Virgen nos ayude a no tener una fe a la carta, a no tener una fe convenida, a no tener una fe supersticiosa y a no tener una fe cobarde. Que María nos ayude a que nuestra fe sea auténticamente cristiana. Que así sea.